Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Arturo Ávila, Jesús Rubalcaba y Alan Avelino. Venimos a presentarles las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Es un libro muy interesante, puesto que nos ayuda en nuestros días, en nuestras actividades y en cualquier actividad que nos relacione con la escuela, el trabajo, el compañerismo o cualquier relación pública que tengamos con el exterior. Nuestro compañero va a platicar acerca de sus temas, que es del capítulo 1 al capítulo 7. Adelante, Avelino. Hola, muy buenos días, tardes, noches, en cualquier hora que nos estén viendo. Yo les voy a presentar de la ley 1 hasta la 7 y mi compañero Arturo Ávila. De la 8 a la 15, amigos, vamos a ver ahí algunas técnicas para mejorar nuestras habilidades en cuanto al liderazgo, poder ser mejores en cuanto a nuestra manera de cómo nos siguen las personas y pues poder capacitarnos un poco para poder mejorar en el plano personal y en el plano laboral. Aunado a lo que dice mi compañero, todos sabemos que el liderazgo se maneja de diferentes maneras, ya sea liderazgo nato, liderazgo que se aprende a ser líder o gente que ya nace con ese don. En la naturaleza también podemos observar diferentes tipos de liderazgo en diferentes tipos de especies, pero en este tema vamos a hablar sobre la especie humana. Acompáñenos. Ley 1, la ley del tope. Esta historia trata de dos hermanos los cuales decidieron cumplir el sueño americano. Ellos abrieron un pequeño restaurante en Estados Unidos, en Hollywood, los llamaron Drive-In. Ellos vieron esta gran oportunidad ya que la gente se había hecho dependiente de sus autos. Un fenómeno que surgió a principios de los años 30 y se estaban haciendo muy populares. El pequeño restaurante se hizo muy famoso y decidieron expandir su menú, y no fue hasta 1948 que decidieron hacer modificaciones a su negocio. Eliminaron el servicio de los autos y comenzaron a servir a los clientes en el interior del local. Redujeron costos y el precio a los clientes. Estos hermanos se apellidaban los McDonald's. No llegaron más lejos porque su débil liderazgo no se los permitió. Eran gerentes, sí, eran gerentes oficiales, pero no eran líderes natos. Y no fue hasta 1954 cuando los hermanos decidieron contratar a Kroc. Kroc era un líder. Kroc inmediatamente tuvo una visión acerca de expandir el negocio. En los primeros años, Kroc sacrificó mucho. Su sacrificio y liderazgo fueron muy buenos. No fue hasta 1955 donde este mismo señor le compró a los hermanos McDonald's pues lo que era ya su parte, y tuvo un éxito total en la apertura de 100 restaurantes que fueron los primeros que abrió, y en no menos de 4 años después había 500 McDonald's. Hoy la compañía ha abierto más de 21,000 restaurantes, y específicamente la falta de capacidad de liderazgo que les faltó a los hermanos McDonald fue lo que dio visión a este señor llamado Kroc. Y bien dicen que la capacidad de liderazgo siempre es el tope de la eficacia personal y dentro de la organización. Si el líder es fuerte, el tope será y seguirá siendo alto. Ley 2, la ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más, nada menos. Si usted no tiene la influencia, nunca podrá dirigir a otros. Los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo. Si el líder no ejerce ninguna influencia sobre ellos, no lo seguirán jamás. El que se cree líder y no tiene seguidores solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán, y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Entonces, esa es la ley de la influencia. No importa lo que de cualquier persona le diga, recuerde que el liderazgo es la influencia, nada más, nada menos. Tal como en el caso de la princesa Diana, ella se convirtió en el foco de atención al casarse con el príncipe Carlos. Al principio era tímida, pero con el paso del tiempo comenzó a representar a la familia de todo el mundo en distintas funciones y en distintos países.
Durante todo su proceso tenía muchas relaciones importantes y a pesar de divorciarse del príncipe Carlos y perder su título como princesa, lo que no perdió fue su influencia. Las personas influían e intuían mucho sobre ella. La influencia o la ley de la influencia no es riqueza como en el caso del príncipe, no es tener pertenencias, es llevar a cabo sobre todo el mando o el liderazgo así como la princesa Diana lo hacía, y esto se debe a la ley de la influencia, donde muchas personas pues te siguen. Ley 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Ser un líder es como invertir un buen éxito en la bolsa de valores. Lo que más importa es lo que hace día a día en el camino largo. Si usted invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes se incrementen, entonces es un buen éxito. Es verdad que hay personas que nacen con este don, pero también se puede desarrollar. Esto se le llama liderazgo. Pero también, si no es un líder por naturaleza, se puede desarrollar, como lo había antes mencionado. Dice, no es cosa de la noche a la mañana. El liderazgo es verdaderamente complejo, pero hay tácticas las cuales ayudan a desarrollarlo. Por eso es que los líderes necesitan de mucha experiencia para poder ser eficaces y poder cumplir sus metas diariamente. Hay un viejo refrán en el que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero. Allí simplemente se les reconocen como lo que son. Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. Es como lo estamos viniendo platicando. Se desarrolla diariamente, no de la noche a la mañana. No hay éxito de la noche a la mañana. Para poder ser un gran líder hay que seguir aprendiendo y creciendo como personas. A esto se le llama la ley del proceso. Ser continuos y desarrollar diariamente el potencial que cada uno tiene. El liderazgo no se consigue en un día, toma una vida para conseguirlo. Cuarta ley, la ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita de un líder para que planee la ruta. Un líder es un ser individuo que ve más allá de los demás, primero que él. Cuanto más grande sea la organización de mirar el futuro, tanto será capaz de ser líder. Eso es así porque el mero tamaño dificulta más la corrección de lo que hace en medio camino. Y si se cometen errores, muchas más personas resultan afectadas. Tal caso está como el ejemplo del Titanic. El desastre representó un buen ejemplo. Tipo de problema. La tripulación no podía mirar lo suficientemente hacia adelante como para evadir el iceberg que se llegó a ver debido a lo grande que era el barco y por su líder, que no pudo hacer nada. Y mientras el líder se ve afectado, los tripulantes también se verán afectados. Los buenos éxitos le enseñan sobre uno mismo y lo que es capaz de hacer con sus órdenes y talentos particulares, pero también los fracasos señalan qué tipo de malas oposiciones ha hecho cada uno y en qué ha fallado en sus métodos o méritos. Si usted no aprende de sus errores, fracasará una y otra vez. Por eso es que los navegantes eficaces comienzan con la experiencia. Ser un buen gobernante es llevar o sacar adelante a la tripulación o a los navegantes que llevas dentro del barco o dentro de la organización. Ley 5, la ley de Houghton. Cuando un verdadero líder habla, la gente lo escucha. Tal cual está un ejemplo de cuando los líderes son jóvenes y sin experiencia, por lo general entran con toda la confianza a una sala a dirigir sus proyectos o conferencias. Luego descubren que ha juzgado mal a la
a la dinámica del liderazgo. Esta ley es más o menos como la ley de la influencia, como ya antes lo habíamos mencionado. Para ser un verdadero líder hay que tener influencia ante los demás y posteriormente hablar y ser escuchado para que la gente lo pueda seguir. La prueba de liderazgo se encuentra en los seguidores. Para ser un verdadero líder y ser escuchado por los demás, se tiene que tener carácter, relación con los demás y sobre todo conocimiento, ya que es lo más importante y lo más vital de un líder, y sobre todo la experiencia y éxitos pasados por los cuales ya haya resaltado su capacidad de dirigir a personas. Pero se ha preguntado cómo reacciona la gente cuando usted se comunica o habla. Usted puede descubrir mucho acerca de su nivel de liderazgo si tiene el valor de hacerse esta pregunta y responderla. Está más que claro, y esto se le llama a lo que es la ley de Hutton. Ley 6, la ley del terreno firme. Esta ley nos habla acerca de la confianza, y la confianza es el fundamento del liderazgo para ganar la confianza de los demás. El líder debe ser ejemplo de las siguientes cualidades: competencia, conexión y carácter. La confianza además es ante todo algo fundamental que se necesita para ser un buen líder. Es verdad que si cometes errores, la gente que te rodea ya no va a confiar en ti, y tal es el caso el de Mike Kennan, que fue director de la Liga Nacional de Hockey. Evidentemente sus jugadores no confiaban en él, y a pesar de que ganó muchos títulos, durante 11 temporadas que estuvo, dirigió a 4 equipos. Pero no solo fue eso, fue su antipatía, fue que lo llevó a que directivos y jugadores ya no confiaran en él. Y tal cual el caso durante la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, el cual el sargento McNamara, en el cargo de la presidencia de Kennedy, no tuvo buen planteamiento con sus soldados. Esto se consideró pues mal hacia el pueblo norteamericano, y durante 30 años decidió revelar que no hizo bien las cosas. La gente del pueblo norteamericano ya no confiaba en él, y durante la guerra de Vietnam hubo más de 18,000 muertos, en el cual pues la gente decidió descartarlo de la nación. Aparte, ningún líder puede traicionar la confianza de su pueblo y esperar influirlo. La confianza es el fundamento del liderazgo, y cuando se viola esta ley, ya no podrá seguir siendo, pues ahora sí que, un líder. Capítulo 7. La ley del respeto. En este capítulo, John Maxwell nos cuenta la historia de Harriet Tubman. Empieza este capítulo contándonos su historia. Harriet Tubman, a la edad de 29 años, era una mujer que no tenía muy buena suerte, digamos. Era una mujer desdichada por lo que podían dar sus apariencias. Era una mujer que no vestía bien, que carecía de educación, que era una esclava, servía a los blancos. Entonces esta mujer parecía que vivía en una desdicha total. ¿Cómo es posible que esta mujer haya sido una de las más grandes apoyadoras a la abolición de la esclavitud y a la liberación de cientos de esclavos negros? Esta mujer, a la edad de 13 años, se negó a ayudar a un supervisor blanco a golpear a un esclavo negro. Le arrojó una pesa de 2 libras justo directo a la cabeza, que le provocó una conmoción grande, una herida grande, y pues quedó afectada de por vida. A la edad de 24 años, ella se casa con un hombre negro libre, y ella le comenta a su esposo en ese momento pues que quiere luchar contra la
esclavitud y que quiere liberar a toda esa persona, por ahí, a todas esas personas que sufren de los maltratos de los blancos por allá de principios del siglo XIX, entre 1820 y 1830. Harriet Tubman tiene el rechazo por parte de su marido a realizar estas acciones. Su marido le dice que si ella hace esto, él la va a entregar a las autoridades, por lo tanto ella lo abandona. A la edad de 29 años ella abandona a su marido y se va con rumbo al norte, pues a trabajar y a buscar la libertad. Cuando ella realiza esta acción, pues se pone a trabajar muy duro como ama de casa, lavando ropa, y entonces una vez que ella junta algo de dinero, cada verano desaparecía y regresaba a su lugar sin un solo peso o dólar en este caso. Entonces Harriet Tubman, ¿qué hacía? ¿Por qué se iba? Ella lo que hacía, iba al sur a reclutar a nueva gente para sacarla de sus malas condiciones en las que vivía y poder llevarla a la libertad del norte. Ella nunca flaqueaba. Si alguien en el camino se quería quedar, ya no daba para adelante, ella se mantenía como una mujer fuerte, era una mujer de una convicción impresionante. En este capítulo, John Maxwell nos habla de que la gente siempre va a seguir a personas que representan más fortaleza que ellos, a personas que tienen un nivel de liderazgo mayor. En este caso, John Maxwell nos dice que nos pone un ejemplo de una escala del 1 al 10. Si por ejemplo yo tengo un liderazgo de 8, yo voy a tratar de seguir a personas que tengan liderazgo de 9 o de 10. Si yo tengo un liderazgo de 6, a mí no me van a seguir personas de 8 o de 9. Generalmente los seguidores siempre buscan a alguien que esté por encima de ellos, a alguien que pueda liderarlos, a alguien que pueda guiarlos y que represente mucho más fortaleza de la que ellos tienen. Capítulo 8. La ley de la intuición. El autor refiere que en una ocasión lo invitaron a la Universidad del Sur de California a impartir una charla con los jugadores del equipo de fútbol americano, los cuales eran llamados los Trojans, los cuales de ellos aprendió mucho porque al hablar con el equipo de entrenamiento de los directores técnicos del equipo de fútbol americano, el autor refiere que ellos tenían lo que es llamado una intuición informada. Una intuición informada es de acuerdo a lo que se ha aprendido y de acuerdo a la capacidad que tú tienes, pues de adquirir nuevos conocimientos para en el momento poder tomar las mejores decisiones. En este caso, en el fútbol americano, el tiempo es muy importante. Una jugada termina en cuanto el jugador pone la rodilla en el suelo o por lo tanto, en este momento se tienen 40 segundos para poder tomar una decisión de cuál es la siguiente jugada. El tiempo es primordial en este tipo de situaciones. Por lo tanto, los entrenadores de la Universidad del Sur de California lo que hacían era estudiar y analizar, y ponían en el salón de entrenamiento, ponían todas las jugadas que ellos iban a necesitar en cada down, en cada situación del partido. Y los quarterbacks tenían que aprenderse todas las situaciones, todas las jugadas tenían que ser aprendidas para que ellos, en una situación real de partido, en cuanto la jugada terminara, ellos intuitivamente, con una intuición informada, porque ellos ya tenían el conocimiento, pudieran tomar rápidamente la mejor decisión y sacar la siguiente jugada. También refiere que en diciembre de 1969, en Vietnam, el comandante Schwarzkopf no había tenido la oportunidad de dirigir ningún pelotón, ningún batallón. Por lo tanto, se le da la oportunidad al comandante Schwarzkopf de agarrar un batallón que nadie quería. Pero como él era un líder natural, él tenía muy desarrollada lo que es la capacidad de la intuición. Por lo tanto, él intuyó que él podía, que tenía un gran personal, por lo tanto tomó el reto y tomó el batallón que era llamado el peor de la sexta. Este batallón, pues en las revisiones periódicas que hacían, había tenido un rendimiento muy bajo, estaban en muy mal forma y con el ánimo muy decaído. El comandante Schwarzkopf los tomó, les dio
nuevos bríos al mismo batallón, y cuando tocó la siguiente revisión a los 30 días, el batallón era mucho mejor que el anterior y habían alcanzado calificaciones aceptables. La ley de la intuición, los líderes que tienen esta capacidad de intuir tienen una predisposición al liderazgo, por lo tanto también saben que el recurso humano es su recurso más importante y ponen especial atención en él. La ley de la intuición se puede dar de tres maneras. Una es de manera natural, que tú naturalmente pues ves las cosas, intuyes las cosas, tienes un sexto sentido, digamos, intuitivo, que te ayuda a tomar las mejores determinaciones. Hay un poder de la intuición que es el cultivado. Este quiere decir que tú, con las experiencias aprendidas y con todos los conocimientos que ya tienes, eres capaz de en un segundo tomar la mejor decisión y actuar de la manera más rápida. Hay otras personas que nunca se van a dar cuenta de las oportunidades o de las decisiones que pueden tomar, y ellas tienen un sentido de la intuición nulo. Así como pasó con Steve Jobs en Apple por ahí de los años 70, cuando él pues tuvo la idea de sacar la empresa adelante y de manera intuitiva tomaba algunas decisiones. Tuvo algunas diferencias con el director que estaba en ese tiempo, y por lo tanto fue relegado de la compañía. La compañía no alcanzó las mismas ventas y el mismo éxito que tuvo con Steve Jobs. Por lo tanto, por ahí de los años 90 tuvieron que recurrir a él nuevamente para sacar adelante la compañía. Steve Jobs intuitivamente, cuando regresó a su cargo o cuando regresó a la compañía, hizo una acción que pocos imaginaban. Tuvo una alianza estratégica con el que todos consideraban el archienemigo de Apple, Bill Gates. Estas decisiones son las que levantaron a la compañía, y gracias a su intuición pudieron salir adelante, y ahora Apple es la empresa que es. Capítulo 9. La ley del magnetismo. La ley del magnetismo nos habla como las leyes de la física misma, pues que tú vas a atraer a lo que tú eres. Tú no puedes atraer a algo que tú no eres. En este caso, por ejemplo, si tú eres un líder nato que se preocupa por las personas, pues vas a atraer gente del mismo tipo. Como el autor lo refiere, un ejemplo que da él es que él, cuando llega de pastor a una nueva iglesia, que es la iglesia Skyline, que es de la que él pues es predicador, él llega y el líder anterior era un pastor que era el doctor Orshpan, que él era muy apasionado por la música y era un muy buen músico. Por lo tanto, la iglesia, en los años que él había estado al frente, ya había encontrado muchas personas y estaba llena de gente que le gustaba la música, debido a la misma ley del magnetismo, que el líder anterior, como era músico, atraía a gente de ese ámbito. Entonces, el señor autor refiere que cuando él llega a la iglesia, pues él, al ser un líder nato, empieza a recluir a gente y a atraer a gente con sus mismas capacidades, y por lo tanto también empieza a acuñarse la iglesia de nuevos líderes. Tú vas a atraer, en algunos casos, gente que es con tu mismo, más o menos tu mismo ser, pero no exactamente, o sea, puede diferenciar en algo, pero no tiene que ser exactamente muy parecido a ti. Por ejemplo, puede tener similitudes en actitud. Si tú eres alguien con actitud positiva, pues vas a atraer a gente con actitud positiva en la mayoría de los casos. De tu misma generación o de tu misma edad, si tú eres una persona muy joven, pues a lo mejor es más fácil que te pueda seguir gente que es más o menos de tu misma edad. Trasfondo, puede que también tus antecedentes o del lugar de donde vienes también puedas traer gente que congenia contigo por esa parte, que pues por ejemplo si tú eres de un lugar, de cierto lugar del país, pues la gente que es más o menos de esa región también pueda seguirte más fácilmente, debido a que comparten algunas tradiciones o algunas características mismas del lugar de donde vienen. Valores. El autor pone en una de sus etapas del libro, en la parte de valores,
no necesariamente tienen que ser valores buenos. Pone el ejemplo de Hitler. Hitler era una persona pues con valores que no eran tan buenos, y aún así él fue un excelente líder y acuñó a mucha gente que no precisamente era la mejor o de la mejor característica de persona, pero lo seguía a él de acuerdo a que compartían los mismos valores. También pueden compartir similitudes en experiencia y similitudes en liderazgo. Capítulo 10. La ley de la conexión. En la ley de la conexión, el autor nos habla de hacer clic con nuestros seguidores. Hay que poder ponernos en los zapatos de la gente que estamos liderando. También hay que hacer sentir a la gente que lideramos que somos sus amigos, que tenemos los mismos, las mismas capacidades, que nos vean como una persona más de ellos. Como lo hacía Elizabeth Dole en la campaña de Bob Dole cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Ellos estaban participando en un programa como un debate o en un programa televisivo en el cual Elizabeth Dole tenía cautivados a todos los seguidores del programa. Los tenía de tal manera que si el programa acababa en ese momento y Elizabeth Dole les decía vámonos por acá, sus seguidores iban con ella al fin del mundo. Bob Dole era todo lo contrario. Era un poco apático, era un poco retraído, por lo tanto, pues él no tenía la capacidad de hacer conexión con la gente y por lo tanto no podía tener tantos seguidores. Incluso esta misma situación fue la que lo llevó a no ganar la elección en ese periodo. Hay que tocar el corazón de las personas antes de poder pedir una mano. Te tienes que sentar y platicar con la gente para que ellos puedan crear lazos de confianza que te ayuden a ti a poder establecer esos lazos y poder pues tratar de obtener el mejor rendimiento de las personas que están siguiendo, o tratar de que sigan tus mismos sueños o el objetivo hacia el cual los quieres dirigir. Así como lo hizo también en su caso el gran orador, el gran comunicador de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que pues él era impresionante al hacer conexión con la gente. Pasa una situación muy peculiar en la empresa en la que yo trabajo, ya debido a que el dueño de la empresa en la que yo trabajo nunca trata de hacer conexión con la gente. Él nunca se aparece, nunca está con los empleados. Muchos empleados no saben ni quién es, no lo han visto en persona. Cuando llega con 6, 7 guardaespaldas. Entonces no hace conexión con la gente y la gente en la empresa está totalmente desmotivada y no tienen un líder que pueda generarles confianza y que pueda generar que ellos quieran realizar su mejor desempeño para que la empresa llegue a un puerto. Esas son las características de un mal líder. Todo lo contrario a Ronald Reagan y a Elizabeth Dole, que son excelentes líderes con gran poder de conexión con la gente. Capítulo 11. La ley del círculo íntimo. El círculo íntimo es importantísimo porque define con quién te rodeas, con quién vives el día a día, con quién te codeas, cuáles son las personas que están más allegadas a ti y con cuáles son las personas con las que realmente convives y con las que realmente compartes tus habilidades de liderazgo. Como lo dice el autor, como lo comentamos en capítulos anteriores, el autor es pastor de una iglesia, la iglesia Skyline, la cual pues es una iglesia que tenía un pastor anterior, el doctor Orsman. Este doctor pues no era muy bueno, digamos, por lo tanto la iglesia empezó tenía pues ahí un desempeño mediano, digamos, por no decir mediocre, y pues ahí rondaba se manejaba con un presupuesto anual de $800,000. Cuando el autor llega a reemplazar lo que es este pastor que lideraba la iglesia con anterioridad, pues se da cuenta de que el círculo íntimo, las personas más allegadas al líder, pues eran personas que no eran muy capaces y que no tenían desarrolladas las habilidades de liderazgo como él creía que eran las mejores. Por lo tanto, él hizo una reestructuración del círculo íntimo.
Esto fue muy importante porque las personas más allegadas son las que te ayudan a levantar los proyectos, a levantar la visión, a levantar las ideas. Por lo tanto, él cambió a la mayoría de las personas del círculo íntimo, no a todas, porque sí había dos personas que conservó porque él creía que podían ayudar, y levantó la iglesia de un presupuesto de 800,000 anuales a un presupuesto de 5 millones anuales. Esto no hubiera sido posible sin el cambio del círculo íntimo. Capítulo 12. La ley del otorgamiento de poderes. En este capítulo, el autor nos trata de hacer énfasis en un capítulo muy particular, en un ejemplo muy particular, el cual habla sobre la historia de Henry Ford. Henry Ford, pues ya muchos lo conocemos, uno de los pioneros en la industria automotriz, el cual pues comenzó con una pequeña fábrica de automóviles. Entonces él trató de revolucionar la metodología con la cual se estaba trabajando, tratando de que los automóviles pudieran ser accesibles para cualquier persona, para que una persona con un salario promedio o un salario bueno pudiera tener acceso a un automóvil chiquito al cual ellos pudieran darle mantenimiento y pudieran cuidarlo, y fuera prácticamente accesible para toda la población estadounidense norteamericana. Henry Ford era un visionario con muchas ideas, pero lamentablemente no contaba con algunas habilidades de liderazgo. Henry Ford se dice que era muy receloso con la gente que tenía éxito, con la gente que llegaba a tener incluso más capacidad de poder o más capacidad de influir sobre las demás personas que él. Por lo tanto, cuando una persona de su equipo, un director o alguna persona que ya estaba teniendo un rango alto en la compañía y empezaba a tener demasiada autoridad, Henry Ford lo destituía del cargo o trataba de poner gente en su contra para que no tuviera tanto poder. Sin duda, si Henry Ford hubiera tenido algunas otras capacidades, como más confianza en sí mismo y en las personas que lo rodeaban de su círculo íntimo, como lo vimos en el capítulo anterior, él hubiera podido delegar responsabilidades, otorgar poderes a las demás personas que también tenían capacidades para llevar la compañía a buen puerto. Pues tal vez sería una compañía que en este momento fuera un monopolio incluso, porque eran unos adelantados a su época. En este caso GMC les ganó la carrera, General Motors, y porque allá sí había un liderazgo un poquito más desarrollado. Prácticamente es lo que el autor refiere. Después Henry Ford tuvo algunos problemas y empezó a delegar las responsabilidades, pero a su hijo Edsel empezó a tener algún desempeño un poco mejor, y entonces Henry Ford se empezó a entusiasmar porque el rumbo de la compañía empezaba a retomar aquellas ganancias que había tenido a principios de siglo. Entonces Edsel empezó a caminar bien con la compañía, pero lamentablemente Edsel fallece en sus 40s. Una vez que fallece Edsel, tuvo que venir como relevo de Edsel para tomar las riendas de la compañía, ya que Henry Ford primero pues ya estaba algo grande. El que vino para darle nuevos bríos a la compañía fue Henry Ford II, el cual él estaba en la marina y tuvo que regresar se tuvo que regresar de donde él estaba realizando su servicio en la marina para regresar a tomar las riendas de la compañía. Lamentablemente Henry Ford II pues tenía más o menos las mismas ideas que su abuelo, y por lo tanto no pudo llevar a muy buen puerto la compañía. Por eso es muy importante realizar el otorgamiento de poderes a la gente que cuente con las capacidades y tener confianza en nosotros mismos para poder delegar esas responsabilidades y no estar dependiendo únicamente de nosotros y confiar en las demás personas. Capítulo 13. La ley de la reproducción. En este capítulo, el autor realizó una encuesta, John Maxwell realizó una encuesta para saber cómo es que se forjan los líderes.
Los líderes nacen, los líderes se hacen. ¿Cómo salen nuevos líderes? El resultado de la encuesta fue sorprendente. Resultado de una crisis, 5% de los líderes. O sea, un líder se hace por el resultado de una crisis. Líder nato, nació para eso, 10% solamente. Seguir a otros líderes, 85%. En esto se basa la ley de la reproducción. Alguien que ya es líder por naturaleza se reproduce, por lo tanto contagia a otras personas a que puedan ser ellos líderes también. Como el caso de la NFL, de hecho este libro me gusta mucho porque muchos ejemplos de los que pone el autor John Maxwell son de la NFL, son del fútbol americano. En este caso cita a Bill Walsh y Tom Landry, dos grandes directores que a su vez crearon nuevos líderes, y muchos de los directores actuales, sus esquemas son basados en los esquemas de Bill Walsh o de Tom Landry. Así como en el fútbol mexicano, yo lo quise comparar, puse un ejemplo del el director técnico Ricardo Antonio Lavolpe y Antonio Lapuente. Manuel Lapuente tiene cierta cantidad de personas que lo siguen a él y que tratan de simular sus acciones debido a que es un gran líder. Y Antonio Lavolpe también es un buen líder con otro cierto tipo de características y otro tipo de seguidores, pero los dos tienen sus seguidores que siguen muchas de las cosas o imitan muchas de las cosas que ellos hacen, por lo tanto ellos tienen lo que es esa ley de la reproducción. En cambio, Vince Lombardi no es un líder que se reproduzca, no es un líder que le haya gustado enseñar o que a lo mejor no tuvo tiempo para acercarse a las personas de su círculo íntimo a desarrollarle la capacidad de liderazgo. Vince Lombardi, como así se hace llamar también el trofeo del Super Bowl, fue un director que pues sí, tuvo muchos logros, tuvo mucha energía, tuvo muchas cosas positivas, pero le falta la característica de poder enseñar a otras personas a que ellos también sean líderes. El autor relata que una vez en una conferencia en Yakarta, me gusta mucho el ejemplo que pone, relata de un juego que se usaba de niño, que es el Follow the Leader o el Siguiendo al Líder, el cual se concentra en hacer que el líder trata de hacer que los compañeros o que los seguidores se equivoquen. Nada acertado con la realidad, es todo lo contrario. El autor nos comenta un ejemplo muy sencillo de visualizar y de poder entender cómo funciona la ley de la reproducción. Si tú pones las manos en los hombros de un compañero e intentas hundirlo, intentas hacer que se agache, hundirlo lo más que puedas, va a llegar un momento en que no lo vas a poder hundir más. Y para poder hundirlo, vas a tener que hundirte tú, vas a tener que bajar para poder seguirlo bajando a él. Entonces, es importante que sepamos que la ley de la reproducción no está presente en todos los líderes, pero que es una situación muy importante para que podamos tener líderes nuevos, y esto también va de la mano con lo que es la intuición y la intuición informada. Hay que estarnos capacitando de los líderes para poder generar nuevas estrategias y nuevas habilidades que nos lleven a manejar mejor a nuestros seguidores. Capítulo 14. La ley del apoyo. En este capítulo, John Maxwell se centra en el ejemplo de uno de los grandes personajes de la historia del mundo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como todos conocemos, fue un indio que por allá de comienzos del siglo XX, por allá del 1920, fue a estudiar a Londres. Mahatma Gandhi realizó lo que es su carrera de leyes en Londres. Una vez concluida su carrera, él regresa a la India, bueno, se va a Sudáfrica. Él se va a Sudáfrica como misionero, pues a realizar algunas labores, pues más que nada en contra de la esclavitud, a favor de los derechos humanos.
hace un recorrido por toda Sudáfrica en el cual empieza a generar muchos seguidores que concordaban con sus ideales y que más que nada lo veían a él como un líder ideal para poder salir adelante como sociedad y como personas y a favor del beneficio mundial. Por lo tanto, pues Gandhi era uno de esos líderes que contaba con el apoyo de la gente precisamente por lo que él era. Se puede dar un caso similar en lo que son los inversionistas o los que son la gente que está necesitando recursos y va con los inversionistas a que les den el apoyo para que ellos puedan sacar sus empresas adelante. John Maxwell nos centra en un caso de una mujer que fundó 2 compañías. La mujer le comenta al autor que para fundar la primera compañía tuvo muchas dificultades. De hecho, fueron casi 6 meses para poder recaudar los fondos para poder llevar a cabo su proyecto. ¿Por qué? Porque para poder tener el apoyo de la gente, uno tiene que crear lazos de confianza mediante la manera de ser de cada quien, precisamente con todas las habilidades de liderazgo que uno tiene que tener para poder recaudar ese apoyo y poder tener los lazos con la gente que nos puedan permitir llegar a las soluciones o llegar a los objetivos de manera más rápida. El primer proyecto le tardó más de 6 meses en fondearlo. El segundo proyecto le tardó 2 llamadas. Esto debido a que la gente con la que ella se apoyaba o con la que ella trataba de reunir los fondos, los inversionistas, ya confiaban en ella. Ni siquiera le preguntaron para qué, ni por qué, ni cómo. Ellos inmediatamente dijeron, sí, tienes el apoyo, debido a todo el proceso que ya había hecho ella antes de ganarse la confianza de sus seguidores. A ellos no les importaba para qué quería el dinero, ni cómo lo iba a utilizar, simplemente le dieron el apoyo. Te debe de gustar el líder y no la visión. No pueden ir separados el líder de la visión, pero no te puede gustar la visión y no gustarte el líder. Te pudiera gustar el líder y no gustarte la visión y pueden cambiar la visión, pero si no te gusta el líder, necesariamente la visión nunca se va a poder llevar a cabo. Ley número 15, ley de la victoria. La ley de la victoria siempre está fundamentada en un líder que busca siempre la victoria, no se conforma con una derrota, un segundo lugar, un tercer lugar. Es un líder que siempre busca que su equipo gane. En su equipo pueden ser miembros de algún comité, compañeros de trabajo, compañeros de la vida, amigos. En este caso les voy a dar ejemplos de líderes natos como lo es Abraham Lincoln. Es un líder sumamente nato quien dejó atrás su orgullo, su reputación, hasta su bienestar social, económico, lo que sea, dejaba atrás con tal de tener la victoria. Una de estas veces reconoció a uno de sus generales, el mejor de sus generales, decía él, reconocía que él se había equivocado y que el general había tenido la razón. Esto lo hace solamente un líder que sabe delegar, que sabe aceptar que tuvo un error, pero que al final de cuentas ese general lo había elegido a él. Ese general tenía las capacidades que él había visto desde antes y por eso llegaron a la victoria. Él tenía todo su comité lleno de personas sumamente capaces de llegar a una victoria y que tenían la misma visión que él. Aunado a esto, años después, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill, uno de los ministros de Gran Bretaña, era una persona líder nata. ¿A qué me refiero con líder nato? Él nunca se dejaba gobernar por nadie y no porque no quisiera o no fuera aceptable para él, sino porque era nada más y nada menos que Hitler. Aconsejó a toda Europa, al Comité de Europa, les dijo que estaban en peligro, que debían de hacer algo al respecto, no hicieron caso. A final de cuentas Europa se vio reprimido por Hitler. Churchill tuvo que hacer una amistad con el presidente entonces de Estados Unidos, Roosevelt, quien no se quería meter en la guerra, pero mantuvieron una relación de amistad. ¿Qué pasa? Bombardean Pearl Harbor. En cuanto bombardean Pearl Harbor, Estados Unidos despierta, se mete a la guerra y es cuando Churchill logra su victoria. ¿Victoria en qué caso? En que ya tiene un aliado, que es Estados Unidos. En estos momentos donde bombardean Pearl Harbor, la Segunda Guerra Mundial estaba a flote en el estado de Europa, bueno, continente, donde la democracia estaba en riesgo. Eran muy pocos los estados que tenían democracia
Pero gracias a estos dos grandes líderes que solamente buscaban la victoria, que Churchill nunca se dejó gobernar por el estado de Hitler, llegaron a este mundo que tenemos hoy. A un mundo democrático, a un mundo donde no se está gobernando Hitler, gracias a la victoria de estos dos grandes líderes. Un ejemplo más, por el lado del deporte, en el lado del equipo en un deporte como lo es el baloncesto, Michael Jordan fue un líder nato, un líder que supo llevar a su equipo a muchos campeonatos en la NBA, donde él decía, no simplemente es la capacidad que tengo yo personalmente, sino la capacidad de todos mis compañeros unida por una visión que aunque yo no juegue en el partido, lleguemos a una victoria que ganamos todos. Ley número 16, la ley del impulso. La ley del impulso refiere a aquella motivación, ese empeño, esa estrategia que busca un líder para poder influenciar en los demás. En este caso, vamos a hablar de un profesor, el profesor Escalante, proveniente de Bolivia, y llevó a los Estados Unidos a una secundaria la cual estaba totalmente un desastre. El director Avilés, quien tenía a su responsabilidad, a su mando toda aquella institución, simplemente no hacía nada por haber un cambio. La institución tenía como integrantes alumnos que estaban dedicados al pandillerismo. Simplemente el director les daba una ubicación a cada una de estas pandillas para que grafitearan y tuvieran ahí su punto de reunión como pandillas dentro de la institución. El profesor Escalante, a su vez, quiso cambiar todo esto, pero pues no lo logró como profesor. Tiempo después, fue sustituido este director y entró un verdadero líder, el director profesor, quien llevó a cabo el cambio, quitó esos grafitis, rompió con los paradigmas del pandillerismo. Entonces el profesor Escalante tuvo la oportunidad de impartir el curso, no de computación como lo esperaba, sino de las matemáticas, el cálculo. Su curso empezó con 8 integrantes, eran 15, pero se redujo a 8, de los cuales solamente 5 hicieron un examen al final del curso y solamente 2 lo aprobaron. Él nunca se dio por vencido, simplemente decía que era un logro más, un avance. Al siguiente curso, de los 15 integrantes que estaban, aprobaron 4 el examen de final de curso. Y así sucesivamente. Después de ser 18 integrantes y pasar 14, el examen se duplicaron. Este examen era para fines universitarios, lo cual ya al terminar el curso, después de varios años de ser 18 integrantes, eran 31 integrantes, casi el doble, y de esos aprobaban el 85%. En total, de todos los Estados Unidos, los mexicoamericanos estudiantes que cursaban este curso de cálculo y hacían el examen a final de año, el 27% de todos Estados Unidos salía de esta secundaria. De ser una secundaria mediocre, de ser una secundaria donde tenían el pandillerismo, donde no había ningún control, era la secundaria con mayor índice de que todos los alumnos de otros lugares querían entrar. ¿A qué voy con esto? La ley del impulso es aquella ley que no te deja rendirte, o sea, la ley que te da el empeño a tus seguidores, a tus miembros del equipo. En este caso, al profesor Escalante, a sus alumnos, los impulsaba de tal manera que a veces los llevaba a comer a McDonald's o los intimidaba, les daba felicitaciones, los hacía que tuvieran ese empeño en seguir adelante, el impulso, lo que él llamaba ganas, y rindió frutos. A final de cuentas, todos estos alumnos cambiaron su visión del panorama, y más alumnos que entraban a la escuela tenían frutos muy satisfactorios. Esto es la ley del impulso. Ley 17, ley de las prioridades. El autor relata que él vivía en la ciudad de San Diego, lo cual gastaba muchísimo tiempo en estarse trasladando a todos los lugares que tenía que viajar. Obviamente, él, ¿qué propone? La ley de las prioridades. ¿Qué es la ley de las prioridades? Ver qué cosa tiene más importancia o qué cosa tiene menos importancia. Él vivía muy a gusto en San Diego, pero sacó cuentas y todo el tiempo que gastaba en estar viajando no lo podía convivir con su familia o simplemente darse un descanso. Entonces decide mudarse por completo al
está de Atlanta, donde ve todos los beneficios, toda la recompensa que recibe al tener esto como prioridad. Recibe más tiempo, tiene más tiempo de descanso y todos sus colegas, amigos o miembros de su equipo pues tienen mayor facilidad de estarse comunicando o de estar en contacto físico, obviamente, para poder viajar por medio de esa central, que esa central de aeropuerto era la más fácil para conectar con el 80% de todo Estados Unidos en 2 horas nada más. La ley de las prioridades, ¿en qué se basa? Hay un concepto, una teoría de las 3 R's. Estas 3 R's, ¿en qué se basan? En requisito, en retorno y en recompensa. El requisito es la responsabilidad de alguien. Todos tenemos responsabilidad de alguien, ya sea de un empleado, ya sea de un miembro de tu equipo, etc. Por eso tenemos que llevar a cabo una lista de prioridades, las cuales se deben de comenzar siempre por lo que se espera de nosotros mismos. O sea, nuestros miembros, ¿qué esperan de nosotros mismos? Cualquier requisito que no sea necesario, que no se espere de nosotros mismos, se tiene que delegar o en su defecto eliminarlo por completo. El segundo es el retorno. ¿El retorno qué es? El retorno es trabajar en el área más fuerte como líder. ¿Qué significa esto? Nosotros como líderes, o en su defecto un líder nato, tiene que trabajar específicamente en el área que él es más fuerte. Si hay alguna área o alguien más que pueda cumplir con esa actividad o área que puede desempeñar un líder y se le pueda delegar a él y la pueda cumplir con el 80% de toda el área, pues se tiene que delegar y ya. Cualquier persona que no tenga las capacidades, pero pueda hacer esa actividad, se prepara a esa persona y se le delega la actividad. La prioridad en este aspecto es trabajar en el área más fuerte como líderes. La recompensa, el último paso de las 3 R's. ¿Qué la produce? ¿Qué produce la recompensa? Tim Raymond admitió alguna vez: muchas cosas captan mi mirada, pero solo unas cuantas capturan mi corazón. Sinceramente, nada energiza más a una persona que no sea la pasión. Y en este caso, esa es la recompensa de todo líder. Ley número 18. La ley del sacrificio. Todo líder conlleva una gran responsabilidad. Todo líder tiene que hacer sacrificios. La ley del sacrificio se basa en eso, en sacrificar cosas personales, cosas de los miembros, de los seguidores. Sacrificar algo por sacar adelante, ya sea un proyecto, empresa, negocio. En lo que esté enfocado el líder en ese momento es en lo que se va a sacrificar, ya sea X cosa. En este caso vamos a hablar de la empresa automotriz, que es Chrysler, la cual tuvo un declive demasiado grave. Cuando muere Chrysler, la empresa se va casi a la bancarrota. El director en ese momento, que es su hijo, no sabe qué hacer y decide contratar al antes director de Ford, jubilado en ese entonces, lo jubilaron a los 55 años de edad. La persona llamada Aikoka, a sus 55 años de edad decide que tiene todavía capacidades, tiene todavía las fuerzas y el entusiasmo para sacar adelante esta empresa que es Chrysler. Chrysler lo contrata como director de Chrysler, o sea, le da total control de la empresa. Aikoka, ¿qué decide? Decide despedir a 32 de los 35 colaboradores que son directivos en aquel entonces y empieza a hacer otras funciones como director. Al ver que no daba abasto con ese dinero que se estaba recuperando de esos despidos, decide hacer lo que nunca había pensado: pedir apoyo al gobierno. Va al Congreso y se humilla tal cual como lo dice, lo cual después es el motivo de burlas hacia su familia, hacia sus hijos en centros comerciales, en colegios. Pero a él no le importa, ya que la prensa también lo elogia por haber cambiado su salario a $1 al año. Él opina que para lograr un cambio tiene que ser visible, o sea, que vea que un líder hace el cambio para que los demás lo sigan. En este caso pide apoyo a todos sus colaboradores de bajar su sueldo a un 10%, lo cual recibe el apoyo, y no solamente de colaboradores, sino de sindicatos y también del banco, los bancos que trabajaban en ese momento con la empresa de Chrysler. Para 1982, la empresa estaba recuperando. Para 1983, la empresa había pagado todas sus deudas. Todas esas deudas que había tenido, las había liquidado y ha hecho lo que hoy es una de las empresas más grandes del mundo de la automotriz, que es Chrysler. Aikoka está satisfecho, está totalmente remunerado ese sacrificio que se hizo,
y como resultado tiene una empresa que sacó de casi la bancarrota a ser una de las empresas más competitivas del mundo. Esto es la ley del sacrificio. Ley 19. Ley del momento oportuno. Esta ley hace referencia a las acciones que se toman por parte de un líder y el momento correcto o incorrecto en el que se deben de tomar. En este caso describe el autor a una persona que fue presidente de los Estados Unidos en 1976. Esta persona llamada Jimmy Carter simplemente era un desconocido, el cual se proclamó como colaborador del Congreso, ganó. Una vez ganado estas elecciones, se proclama como elección de gobernador, la cual gana también, y a lo que la gente decía, usted es un desconocido, y lo que él respondía era, ustedes todos son unos desconocidos y aún así votan por mí. Lo que hace referencia a esto es que el momento oportuno para este hombre fue que ninguno de los prospectos de presidentes en ese momento eran factibles, la gente ya no creía en ninguno, y un desconocido venía a dar ese cambio que iba a llegar por parte de Jimmy Carter, quien venía de ganar las elecciones de gobernador y que en ese momento no tenía ningún puesto y que los puestos que había tenido anteriormente como político habían fungido de manera correcta. Dado el momento oportuno, gana las elecciones como presidente. ¿Qué pasa? Se hace presidente de los Estados Unidos y ahí entran los 4 factores de los momentos oportunos. Factor número 1, acción correcta, momento correcto. Queda como resultado éxito. Cuando tú tienes una acción correcta y es el momento adecuado de ejecutar esa acción, el resultado siempre va a ser el éxito. Por lo contrario, si la acción es incorrecta y en el momento incorrecto, es totalmente un desastre. Un ejemplo que narra el actor en este libro es, bajo la presidencia de Jimmy Carter, había unos conflictos internacionales donde había presos de Estados Unidos bajo los iraníes. Manda a rescatar a estos presos, lo cual termina en un desastre porque fue una acción equivocada, la cual se le advirtió por parte del general militar y en un momento equivocado. ¿Qué pasa? Mueren 8 militares en un choque entre el helicóptero y el avión por una tormenta de arena, no se rescatan a los soldados capturados, todo termina en un desastre por una acción equivocada en el momento equivocado. Tercer factor que cumple con esto del momento oportuno es acción correcta, momento incorrecto. Puede que tengas una acción correcta como líder, pero no la ejecutes en el momento correcto. El autor Maxwell comenta que iba a hacer un programa llamado Skyline, en donde le preguntan cómo generar un nuevo concepto donde pueda incluir a más miembros y hacer ganancias, una iglesia, dado el caso, lo que no termina con éxito. La acción era correcta, pero no era el momento adecuado. Años después lo ejecuta, es el momento correcto, lo cual es totalmente exitoso y hasta la fecha sigue en pie. Por lo contrario, una acción incorrecta en un momento correcto. Quiso hacer un programa de radio. Ese programa de radio necesitaba capital, el cual, por parte de los creadores del programa de radio, querían que se les pidiera una remuneración a los radioescuchas, a los contribuyentes, lo cual Maxwell dijo que no, que solamente querían que se vendieran productos y de ahí sacar el dinero. La acción incorrecta, ¿a qué llevó? Al fracaso. El momento era el correcto, pero no se hizo de la manera correcta como se debía de ejecutar. Este es un ejemplo claro del momento oportuno, aunado a lo del presidente Jimmy Carter. Ley número 20. La ley del crecimiento explosivo. La ley del crecimiento explosivo se basa en la historia de John Schneider, quien a la edad de 22 años inicia su propio negocio en la taberna de Mike's. Este joven, al año siguiente de abrir la tienda, abre su primer tienda, pero en Indiana, con el nombre de Papa John's. Su crecimiento fue muy rápido, fue muy avanzado, lo cual en 1991 ya superaba las 110 tiendas. Al año siguiente, las 220 tiendas. A principios de 1998 la cantidad sobrepasaba las 1.600 tiendas. ¿Cuál era la explicación?
del crecimiento explosivo. Esa ley era la explicación. Después de eso, John Snyder se pregunta, yo como líder ya crecí, me estoy creciendo y me estoy formando, pero ¿qué necesito para crecer más mi negocio? ¿Qué necesidad tengo para que mi negocio crezca cada vez más fácil, el crecimiento explosivo? La matemática del líder produce crecimiento explosivo. ¿Qué es la matemática del líder? La matemática del líder se basa en, tú como líder creas seguidores, pero si como líder creas líderes, esos líderes van a tener seguidores y esto se multiplica. Si creas 10 líderes, cada líder va a tener seguidores, pero si creas 10 seguidores, no van a tener seguidores y hasta ahí se corta la cadena. En este aspecto, se unen con una persona llamada Wade Money. Esta persona trabajaba para Domino's. Esta persona obviamente hizo crecer demasiado esta compañía y juntos hacen una explosión total de crecimiento de líderes. Empiezan a fundamentar más y más y más líderes, los cuales crean líderes, que crean líderes, que crean líderes, y esto se hace un crecimiento explosivo que da ganancias ilimitadas a esta empresa. Es un crecimiento tan grande y que más empresas han adoptado para su crecimiento propio. Esto es la base de la ley del crecimiento explosivo. Ley número 21, la ley del legado. La ley del legado hace referencia a un personaje demasiado importante de la compañía de Coca-Cola, Roberto Goizueta. Este personaje llevó a cabo la ley del legado como nadie lo había visto. Esta persona preparó a Doug E. Bester como su sucesor. ¿Qué pasa antes de todo esto? La persona Roberto Goizueta le detectan cáncer. Le detectan un cáncer que a lo largo de 6 semanas después de eso muere. ¿Por qué la empresa no se fue al declive? ¿Por qué la empresa no tuvo una bancarrota, una quiebra o un desastre total? Porque esta persona, Roberto, tuvo la capacidad de dar la fortaleza necesaria a la empresa, de poder no delegar, porque no se puede delegar el liderazgo, sino de pasarlo a un sucesor, que en este caso fue Doug E. Bester. Doug E. Bester se estaba relacionado con pura contabilidad, puras cosas financieras de la empresa. Pero esta persona, Roberto, le ve las cualidades, le ve el enfoque y lo manda a Europa a nutrir ese lado del liderazgo, a nutrir todas esas cualidades que le hacían falta. Lo regresa y cuando fallece Roberto, él ya estaba como director general de todo Coca-Cola Company. La empresa siguió en marcha y nada tuvo ninguna pérdida, ninguna quiebra, solamente la pérdida de esta persona, lo cual nos deja como aprendizaje que el liderazgo es algo que no se puede delegar, o lo ejercitas o lo abdicas. A esta persona le llegó una tercera opción, que fue pasarlo a un sucesor, y fue lo que Goizueta hizo, y esta fue la ley del legado, que en este caso dejó un legado con esta persona y todo su liderazgo lo traspasó a él para que tuviera las posibilidades de sacar adelante la compañía que hoy es de las más grandes del mundo.